Tenemos que darles una súper novedad. Estamos por transitar la Ruta 66, la famosa Ruta 66. Veníamos por la ruta, nos pasamos y vi un auto y dije, acá hay que volver. Hemos hecho un cambio de planes. Buen día desde la Ruta 66, señoras y señores. Buen día, jacuneros. Miren dónde tenemos la camioneta. En el medio de la nada, plena naturaleza, acá en la Ruta 66. Acabamos de arrancar el día acá. Vamos a ir a correr para aprovechar la mañana y ya volvemos. Hemos terminado la actividad física del día, corrimos unos 9 kilómetros. Si quieren ver el recorrido que estuvimos haciendo, recuerden que tenemos un canal secundario que se llama Corriendo por el Mundo. Les vamos a dejar el link acá arriba. Y hoy corriendo por la Ruta 66. Un hecho épico. Así que para los que no sepan, en ese canal nosotros vamos mostrando videos. Es para que uno pueda hacer desde su casa una corrida virtual. Nosotros salimos a correr con la cámara a la cabeza y les vamos mostrando las vistas que tenemos en ese momento. O se pueden poner a tomar mate en el sillón y disfrutan de los paisajes del pueblo o la ruta donde estamos recorriendo. Exactamente, así que ya saben, si están interesados lo pueden ver ahí. Y ahora toca la rutina de siempre, después de actividad física, hacer toda la preparación para darnos una ducha y comer algo rico. ¿Qué vas a preparar de rico? Vamos a hacer unos panqueques proteicos. Por favor, se llena la casilla de mensajes de Instagram la gente pidiendo la receta de los panqueques proteicos. Populares los panqueques proteicos. Este tiene 2 huevos, una porción de proteína, una porción de harina de almendras, una cucharada de ghee y eso es todo. Hacemos los panqueques, para arriba le ponemos o miel, o queso, o aguacate, o palta, o tomate, cualquier cosa. Hago una aclaración, eso que dice Santi. Y un poquito de polvo de hornear. Lo que dice Santi de la proteína es algo extra, digamos, o sea que muchos por ahí nos escribieron preguntando qué es proteína que se compra en el supermercado. Entonces, de hecho muchas veces se lo agregamos al yogur, por ejemplo, es comer un poquito, parece harina. Tu turno. Qué placer. Aprovecho a lavar el baño mientras me baño. Y así. Las reglas en esta casa son: el primero que se baña, saca todo el baño, que se baña el segundo, seca y guarda todo. Así que me toca. Bueno. Y ahora sí, desayuno, los panqueques, huevitos, palta, queso. Un rico juguito de naranja, poco de leche condensada, miel, frutos secos. A comer. Y ahora sí, ya estamos listos para mostrarles el lugar donde estamos. Tenemos que darles una súper novedad, es que ya estamos en un nuevo estado. El tercero acá en Estados Unidos. Estamos en el estado de Arizona, señoras y señores. Y vinimos a Kingman, un pueblo que está bastante cerca de Las Vegas. Tuvimos 1 hora y media de viaje aproximadamente con unos paisajes espectaculares. Ya se empiezan a ver montañas mucho más rojizas que nos dan un spoiler de lo próximo que se viene en nuestro recorrido por el estado de Arizona, uno de los lugares más famosos que próximamente les vamos a estar mostrando, el Gran Cañón, así que no se pueden perder todo lo que viene por delante. Así que buen momento para que, si aún no lo has hecho, te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún video, que estamos subiendo 3 videos por semana, martes, jueves y domingos. Como les contamos al comienzo de este video, estamos por transitar la Ruta 66, la famosa Ruta 66 acá en Estados Unidos. Miren la jacuneta transitando por la famosísima Ruta 66. Está lleno
lleno de carteles por todos lados de la Ruta 66. Miren ahí, esto que parece un silo, un tanque, no sé bien qué es. Bienvenidos a Kingman, corazón de la histórica Ruta 66. Y ahora sí, jacuneta estacionada, miren a dónde hemos llegado. Tenemos ahí un cartel enorme de la Ruta 66 para que uno pueda ingresar con su vehículo. Hay un circuito ahí, entonces lo pone y se puede sacar una foto. Lamentablemente nosotros con la jacuneta no entramos de altura, así que tuvimos que sacar una foto un poquito más alejados. Y ahora nos vamos para el centro de visitantes, que además tiene un museo que tiene un costo de $10 por persona. Es increíble la cantidad de carteles y de señalizaciones que uno puede encontrar a lo largo de todos estos lugares, haciendo referencia a la histórica Ruta 66. Y como venimos viendo, por todos lados hay siempre disponible una estación de carga para los autos eléctricos. Y miren, me encantan estos carteles pintados acá en la ruta, digamos, en la calle. La Ruta 66 se inauguró en el año 1926 y su tramo original era de casi 4.000 kilómetros atravesando 8 estados. Iniciaba en Chicago, en el estado de Illinois, cruzando por Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona, finalizando en el muelle de Santa Mónica en Los Ángeles, estado de California. Aunque fue la primera carretera del país en ser asfaltada, recién se terminó en el año 1938, es decir, que tardaron 12 años en pavimentarla. Inicialmente estaba identificada con el número 62, pero su creador, Cyrus Avery, luchó para rebautizarla con un número redondo, fácil de recordar y que no estuviera ya asignado a una carretera interestatal. Así es como posteriormente todos la conocemos como Ruta 66. Y acá en esta parte del museo hay mapas desde los diferentes tramos de toda la Ruta 66. Este es el tramo que vamos a hacer hoy desde Kingman a Seligman, y este es el que vamos a hacer mañana desde Seligman hasta William. Ese es el plan para los próximos días. Frente al museo se puede apreciar la locomotora Santa Fe, un ícono para la historia de Kingman, porque este, al igual que muchos otros pueblos de la Ruta 66, le deben su origen a la creación del ferrocarril. Y hoy vamos a parar a almorzar en Mr. Desi, creo que se pronuncia así. Este icónico restaurante acá, dicen que es un museo de los años 50. Vamos a conocerlo juntos. Wow. Qué copado. No, mirá el color de los... Es como color favorito. Qué copado estar acá. Muy bueno. ¿Vamos a comer? Vamos a comer algo. What is the most typical food here? Most typical, most popular for customers there is our burgers, like our up to 6 bacon cheeseburger or the Mr. Cheeseburger. Those are the most popular. People get milkshakes all the time. Okay, thank you. You're welcome. Walk the floor and think about the home we shared. The lonesome halls and empty walls are all that's there. So for now, you're
de comer, delicioso todo, muy recomendable la experiencia de pasar por este restaurante si vienen a Kingman. Y miren acá, tenemos afuera el auto de la policía, el sheriff, con el logo ahí de la Ruta 66 pintado, el coyote. Y acá al ladito tenemos un local donde hay autos antiguos, no sé si se alcanza a ver algo porque da justo el reflejo, pero realmente sentís que viajás al pasado. Y como les contábamos, el plan es ir desde Kingman hasta Seligman el día de hoy y mañana ir de Seligman hasta William. Y acá esta que se ve en verde es la autopista, pero nosotros vamos a ir por la famosa Ruta 66 que da la vuelta por acá. En la década del 30, esta ruta fue el escenario del éxodo de las personas que dejaban sus hogares para atravesar el desierto y llegar al lejano oeste en busca de la tierra prometida, California. Es por esto que también es conocida como la Ruta Madre, a raíz de la novela Las uvas de la ira. Con el correr de los años, en esta carretera que atravesaba todo el país de oeste a este, habían muchos moteles, gasolineras, restaurantes y pueblos que vivían del tráfico de la ruta. Sin embargo, en el año 1985, la ruta fue descatalogada de la lista de carreteras federales, debido a la creación de otras autopistas en el país. Y eso trajo consigo que muchos pueblos quedaran en el abandono, como lo relata la película Cars. Antes de seguir viaje, hicimos una paradita para abastecer agua. Ahí está Santi con la manguera, como les hemos contado varias veces. Por aquí debajo tenemos una válvula que tenemos que abrir antes de cargar agua. En realidad, la mantenemos cerrada cada vez que el tanque ya está lleno. Andarás bien por la 66. Por la ruta nos pasamos y vi un auto y dije, acá hay que volver. Hace un ratito atrás les estaba hablando de la película Cars y justo veníamos hablando de eso con Santi en la ruta y miren, Radiador Spring, Police Department. Hemos llegado a Radiador Spring. Me parece muy loco. Ahora vamos a empezar a buscar muchas cosas vinculadas con la película Cars. Qué loco tener la jaconeta estacionada. Acá a lo largo de toda la ruta hay un montón de paradores bien mantenidos, bien originales. Miren con los carteles. Y este particularmente está lleno de stickers, así que vamos a pegar el sticker de Caro y Santi. Acá en la Ruta 66. Lo vamos a pegar junto con los chicos de A Brace Trip. No nos conocemos personalmente, esperamos conocernos, son una pareja de brasileros que hemos visto varios de sus videos en YouTube, así que vamos a poner el sticker acá. Así que si alguno de los que está viendo este video pasa por Hackberry en la Ruta 66, se para, saca una foto y nos etiqueta en Instagram con el sticker de Hakuna Matata por el mundo acá en la Ruta 66. Pero, Ruta 66 National Historic Highway. Parece como un, no sé, como un tallercito mecánico detenido en el tiempo. Qué buen lugar que hemos parado. Miren, todo lleno de carteles y ahora vamos a ver si podemos entrar acá. Bueno, miren, se ve que acá la gente deja un billete y le escribe a la cantidad de plata que hay en esta pared. Acá adentro hay como un museo y también hay un montón de productos típicos de la Ruta 66.
Y ahora nos hicimos una paradita para tomar unos mates. Ahí que ven pasar el tren, vimos un montón y leí un comentario de Nadia Overlander que decía que durmieron como al lado de las vías, todo bien, pero que el tren pasaba cada 15 minutos. Así ¿Pero que, acá en este pueblo? no, en un pueblo más adelante. Así que vamos a tener que alejarnos un poquito porque si no, no vamos a poder dormir. Y hemos llegado a Seligman, que va a ser nuestra parada del día de hoy. Otro típico pueblo acá sobre la ruta 66. Vamos a ver si encontramos un lugar para pasar la noche por acá. Yeah. Welcome to Seligman, birthplace of historic Route 66. Muy bien. Miren, se ven como en el resto, autos antiguos y lugares históricos. Y este es Mate, de la película Cars, o sea... Igual. Mirá, y al lado está el sheriff, o sea, el auto del sheriff. Y ay, tiene los dientitos de Mate, mirá. ¡Ay, los ojos! ¡Mate! ¿Y el sheriff? Vamos a sacar una foto para nuestros sobrinos, que son todos fanáticos de Cars. Y volviendo al tema de la película Cars, esta peli fue inspirada en muchos pueblos de la Ruta 66. Se dice que sus creadores hicieron un viaje por toda la Ruta 66, entonces iban tomando diferentes cosas, símbolos, para después hacer la película. Sin embargo, en Seligman hay un montón de cosas que van a hacer que te sientas dentro de la película Cars. Por ejemplo, les estuvimos mostrando recién que vimos a Mate y vimos al sheriff, que normalmente están en este lugar que hemos llegado ahora. Miren. La combi hippie que me olvidé el nombre, Fillmore. Estuvimos leyendo recién. Después tenemos acá a Luigi. Luigi son los que Ferrari, de los que tiene la tienda de neumáticos. Después tenemos acá a Bici, que es el auto antiguo, y dice please respect my age, I'm old. Y a Ramón, el auto que se levanta. Wow, vamos a entrar a ver qué hay ahí adentro. Está cerrado. ¿Está cerrado? Sí. Bueno, entonces no. Y acá tenemos a una especie del Rayo McQueen. Está medio deformado el Rayo Está McQueen. un poco alto, porque el Rayo McQueen es bien bajito, pero bueno, fíjense inclusive que tiene hasta el sticker acá de Restis, que era la empresa que lo patrocinaba a él. Me dan ganas de ver de nuevo Cars, que ya le he visto 10 millones de veces. For some time, it's been a while since she left us, and somehow I'm so. Por acá tenemos uno de los tantos y típicos moteles que hay a lo largo de la ruta, pero con sus típicas luces de neón acá y que hacen ruidito. Y que, bueno, me recuerda también a una parte de la peli que hay un silencio total en el pueblo y se escuchan los ruidos de las luces, que es muy típico. Y por acá tenemos este auto que es Rock Hudson. Es muy loco sentirse acá dentro de una película. Y miren dónde hemos estacionado. En el cartel más grande de la ruta 66. Por acá tenemos la jacuneta. ¡Wow! Gigante con Mate y el Rayo McQueen. Este es el cartel más grande que se puede encontrar de la Ruta 66. De hecho, miren el tamaño al lado de la jacuneta, ¿no? Gigante. Dropping the kids off to school. Realmente venís acá a este pueblo y te sentís que viajás en el tiempo. Miren todas esas construcciones, hasta el Wells Fargo, que es uno de los tantos bancos de acá de Estados Unidos, representado ahí, la prisión, y seguimos viendo todas las cosas con los carteles referidos a la Ruta 66. Vamos ahora sí a buscar un lugar para dormir
Cuando hagamos nuestro viaje por la ruta 66 de Chicago a Santa Mónica, vamos a tener que dormir en un motel de estos. Me gusta el plan. Maybe it's still worth stealing. I guess that life's an open road. I'll keep on driving, I'll keep on going. Con este hermoso atardecer que nos está acompañando, hemos hecho un cambio de planes y vamos a hacer unos kilómetros más, 15 aproximadamente, para pasar la noche en el medio de la nada en la ruta 66. Too late to walk away. You crashed into my life like a category 5. ¿Qué tal el patiecito de esta noche? ¡Qué lujo! Estamos al lado de la ruta, pasa unos 100 metros más abajo y hay como una... Una esplanadita. Hay otro motorhome ahí, Pero miren la vista. en el medio de la naturaleza, en plena ruta 66. Creo que después de tanta ciudad que hemos hecho en California, ahora nos estamos desconectando y durmiendo en la naturaleza. O sea, van a ser como dos extremos. O sea, California tuvo mucha ciudad y ahora esto va a tener mucha naturaleza. Y lo que nos ha pasado acá en Estados Unidos, como que en cualquier lado, mientras que no haya ningún cartel de alguna restricción, se puede dormir y es tranquilo, es seguro dormir así al lado de la ruta. Quiero aprovechar a mostrarles. No me digas que me demoré en hacerlo. Lo estás diciendo vos, que te demoraste ¿cuánto? 2 años. Pero bueno, tarda en llegar, pero al final... voy a apretar la luz. Pero al final hay recompensa, dice la canción. Claro, yo le venía pidiendo a Santi hacía 2 años, literal, poner algo acá para poner el calzado. Como ustedes, para los que no sepan, nosotros entramos descalzos en la casa, entonces siempre dejamos calzado acá. Ocupaba mucho espacio y si uno lo ponía paradito acá, reduce espacio. Y bueno, conseguí finalmente que lo haga. Entonces queda ahí, tuki. O sea, el calzado diario, porque el calzado que no usamos está guardado en el baño y te queda casi toda la puerta libre. Así que una nueva incorporación tan simple como un elastiquito y 2 tornillos. Bueno, está bien hecho. O sea, me tomé el tiempo de calcular 2 bien, pero quedó bien. Y la cena de hoy tenemos por acá pollo con pimientos, cebollitas, champiñones, un poco de rúcula, quesito, palta, tomatitos. Unos tortillitos. Vamos a cenar. Yo digo, la gente va a pensar que solo comemos fajitas porque, no sé, siento que cada vez que grabo siempre como fajitas, pero no. O sea, es casualidad. Comemos, digamos, es una comida que tenemos. Una vez por semana comemos, seguro, pero no sé, capaz que es casualidad de justo las veces que vamos a grabar. Pero es muy práctico y rico para culminar este increíble día por la ruta 66. Mañana queda más. Buen día, jacuneros. Qué hermoso lugar, qué tranquila noche que hemos pasado por acá. Ahora de día les vamos a mostrar, miren, ahí abajo se ve la ruta. Ahí justo me parece que está por pasar un auto, pero la verdad que ha estado súper tranquila la noche acá. ¿Ven? Ahí pasa un auto por la ruta. ¿Qué pasa? Súper tranquila. Súper. Súper, por si no quedó claro que fue súper. Vamos a seguir recorriendo la histórica, la mítica Ruta 66. Nuestra próxima y última parada es una ciudad llamada Williams, así que hacia allá vamos. Y acá la ruta 66 se unifica con la autopista, con la ruta 40, así que se termina como la parte mítica de la ruta original, así que seguimos ahora por la ruta 40. Mira qué buena postal igual para allá. Wow. Bueno, miren, acá se ve la ruta 40 y ahí a la derecha se ve la 66, que era la que veníamos haciendo. Y hemos llegado a Williams. La puerta de entrada al Gran Cañón. ¿Estás spoileando el próximo video? Y sí, hay que dar un adelanto de lo que se viene. Uno de los destinos que más nos han escrito que
tenemos que ir a visitar y que obviamente no íbamos a dejar de conocer, así que no se pueden perder el próximo video. I walk until my feet are hurting, and I need to keep. Y ya estamos estacionados, estamos en el centro de visitantes de Williams. Miren qué bueno que están estas mesitas por acá. Antes de empezar a recorrer, vamos a comer algo rico. Hoy un desayuno no muy elaborado, yogur con granola. So I walk and I keep on walking. Though the shoes I wear are a mess. Wow, miren acá qué bueno, una maqueta, no sé cómo se verá por el reflejo del vidrio, pero de cómo era Williams en los 50. Me encanta. Con los autos, todo. Está re bien hecha la maqueta. And so I walk and I keep on walking. Though the shoes I wear are a mess. As I walk, walk, walk and I keep on walking till I'm at the end of the road. Me encantan los carteles viejos. Creo que si alguna vez tuviese un lugar físico grande, me gustaría coleccionar. Miren lo que dice de bazooka, denota un poco la edad, ¿no? Pero el chicle bazooka de esos colores. Y acá también, al igual que en Kingman, hay un montón de lugares así como este que venden recuerdos de la Ruta 66, pero de lo que busques hay para llevarte un recuerdo. Una curiosidad es que es conocida la Ruta 66 como la Ruta Madre, por eso van a ver un montón de remeras o cosas que dicen así, The Mother Road. También es conocida como la calle principal de Estados Unidos. Y miren, en esta remera se ve todo el mapa de Estados Unidos, como les contábamos en el video de Santa Mónica, que en Los Ángeles, que estuvimos en el final de la Ruta 66. La ruta comienza en Chicago, en el estado de Illinois, después pasa por Missouri, ahí un pedacito por Kansas, por Oklahoma, por Texas, por Nuevo México, Arizona, donde estamos nosotros ahora, y termina en California, y donde ya nosotros estuvimos en Santa Mónica. Así que ese es todo el recorrido que hace. Miren, y de hecho están las placas de la Ruta 66 de cada uno de los estados, el de Ruta Madre también, y hasta vienen los stickers con los dibujitos de cada uno de los estados. Son tarjetas postales. Ah, no, stickers, no dije nada. Acá hay un montón de autos antiguos y mira esa combinación que han hecho entre el Rayo Mate. McQueen y mate. Muy gracioso. Y acá nos encontramos otro auto de la película Cars, Doc Hudson. Y acá en la pared de una estación de servicio, en realidad es una tienda de regalos, también nos encontramos con el mapa, con el trazado de la Ruta 66 y las ciudades más importantes por donde pasa la ruta. En la misma tienda hay un montón de vehículos antiguos, inclusive las máquinas expendedoras de combustible antiguos. De los 3 pueblos que hemos estado visitando, Kingman, Seligman y Williams, donde estamos ahora, este es como del más turístico. Hemos visto más movimiento de gente, sobre todo especialmente porque, como les contábamos, es la puerta de entrada al Gran Cañón. Otra particularidad que tiene Williams es que fue el último pueblo en ser desviado de la Ruta 66. Y en relación a lo que les veníamos mostrando antes del tren, de la línea de tren Santa Fe, estamos frente a la antigua estación de tren, que es lo que hoy en día es el centro de visitantes que les estuvimos mostrando, ni bien llegamos a Williams. Por último, contarles que desde acá existe la posibilidad de tomar un tren turístico para llegar al famosísimo Gran Cañón, pero nosotros no vamos a ir en tren,
vamos a ir a la Jacuneta, Como por siempre. supuesto. La verdad que fue un gran plan haber recorrido esta parte de la Ruta 66, estas 3 ciudades, y nos invita a seguir firmes con nuestro plan de hacer toda la Ruta 66. En algún momento, después de Alaska, vaya a saber cuándo. Desde acá, desde Williams, con la vista del tren que te lleva al Gran Cañón, se termina este video, porque en el próximo video les vamos a estar mostrando el Gran Cañón, pero no a bordo del tren, sino a bordo de la Jacuneta. Como siempre, nos vemos en un próximo video. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal y activar la campanita para no perderte de las próximas aventuras por acá por Estados Unidos. Y para saber que llegaste hasta el final del video, no te olvides de comentar Caro y Santi en Ruta 66 en los comentarios. Nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata por Mundo. Y atrevidas transitan la vida. Hoy va a ser de esos videos en los que deberíamos poner un contador de wow. No, qué belleza, gente. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos amigos y el tesoro más preciado es ser felices.